70 aniversario. Iglesia Cristiana Interdenominacional de la República Mexicana, AR, edición conmemorativa. 70 aniversario. Iglesia Cristiana Interdenominacional de la República Mexicana, Asociación Religiosa. El hermano Josué Mejía Hernández, quien nació en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el mes de abril del año de gracia de 1900 y quien ya está con Cristo desde el año de gracia de 1950, fue por la gracia de Dios el fundador de la Iglesia Cristiana Interdenominacional de los Estados Unidos Mexicanos. A partir del año de 1932, que se hizo cargo oficialmente de la Congregación de Portales, se inició un poderoso avivamiento espiritual en virtud del derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes que eran saciados de su sed espiritual por los sermones encendidos y poderosos que el propio Espíritu daba al amado hermano Josué Mejía, quien, inspirado por el mismo Espíritu Santo, centró la doctrina de la Iglesia interdenominacional en los siguientes puntos cardinales. 1. La personalidad de Dios. 2. La Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe y a la que debe ajustarse nuestra vida. 3. Cristo Jesús es único Salvador de las almas. 4. La santificación, una parte integrante de la experiencia de la salvación, es indispensable para ver a Dios y vivir eternamente con Él. 5. El bautismo con el Espíritu Santo y fuego, concedido por el Señor Jesucristo, es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarle de poder. 6. Creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. 7. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 8. La resurrección y la inmortalidad del creyente. El hermano Josué fue guiado por el Espíritu para organizar la Iglesia instituyendo las diferentes sociedades, tales como la Vanguardia Nacional Femenil, la Fraternidad Nacional de Varones, el Congreso Nacional Juvenil, la Comisión Nacional Infantil. También instituyó el Instituto Nacional Teológico San Pablo para la preparación de obreras y pastores y el periódico Nueva Raza. Durante los años de su ministerio fue invitado por el hermano Anderson de la iglesia Sharon del movimiento Pentecostés Independiente para ir a Suecia, donde estuvo predicando el evangelio durante 3 meses en el movimiento pentecostés de aquel país, y en ese entonces era dirigido por el hermano Levi Petrus. Su predicación, con la poderosa ayuda del Espíritu, fue un éxito espiritual. En los años de su hermoso ministerio, Dios hizo singulares milagros, resucitando a muertos, sanando a paralíticos y a muchos enfermos incurables. Al escribir estos acontecimientos en la vida de este siervo de Dios, lo hago con la finalidad de que todos los siervos del Señor, las obreras, instructores de escuela dominical y todos los que en alguna manera sirven al Señor, se consagren íntegramente al gran Dios y Salvador Jesucristo para que su ministerio sea autenticado con pródigos, maravillas y señales para la salvación de multitudes y la sanidad de muchos. La iglesia de Portales o iglesia central, donde principó su ministerio el hermano Mejía Hernández, da gracias a la Divina Trinidad por la vida fructífera de este siervo del Señor que durante 20 años sembró amor. ICI, Iglesia Cristiana Interdenominacional. Historia de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Por el hermano Josué Mejía Hernández. Para dar principio a la historia de esta iglesia, daremos una explicación acerca del origen de su nombre. Lo primero que encontramos es la denominación que es necesaria para poderla registrar en el gobierno, y es también necesario que aparezca determinada porque así lo exige el mismo gobierno. Entonces, la palabra interdenominacional quiere decir, inter es una raíz latina que quiere decir entre nombres,
entre denominaciones en medio de ellas o sin denominación determinada. Con relación historia del nombre, este fue secundado por cada uno de los que empezamos el trabajo, sin pensar en el avivamiento que habría después. Nos juntamos bautistas, presbiterianos y demás, y como no había medios suficientes de transporte como ahora aquí en Portales, se hacía muy lejos el centro para transcurrir a nuestras respectivas iglesias. Como aquí vivían familias de diferentes denominaciones, se dijo, este es un grupo interdenominacional. Hasta aquí he podido explicar la denominación de nuestra iglesia. Nosotros no queremos tener denominación, lo que deseamos es llegar a ser cristianos. Puedo decir que la historia comenzó desde el derramamiento del Espíritu Santo, abril de 1931. Sin embargo, es necesario relatar algo anterior a nuestra historia, a lo que llamaré prólogo. Prólogo. El templo, un pequeño templo, aquí fue construido por un grupo de familias evangélicas de diferentes denominación, fieles al Señor, quienes estuvieron desde el principio. Podemos contar todavía a los hermanos siguientes. Hermano Eliodoro Flores y familia. Hermano Saúl Miranda, su familia no se ha congregado con nosotros. Hermano Mireles y familia. Hermano Josué Mejía y esposa. Hermano Florentino Aguirre y su esposa que ya fue con el Señor. Hermano Manuel González y familia. Digo a ustedes los que permanecen hasta nuestros días. Hubo otras familias más a raíz del despermamiento espiritual que no están con nosotros ya. Estas personas que permanecemos nos esforzamos en la construcción del templo, muros, techos, puertas, etc. Algunos hermanos pusieron su cooperación manual, por ejemplo, el hermano Mireles trabajó en la construcción del techo y las ventanas. Así se construyó el templo, pero nunca se pensó que llegaría a un avivamiento tan grande como el que Dios nos concedió. Nuestro propósito era tener un lugar donde reunirnos, ya que entonces los medios de transporte eran menos frecuentes y se nos dificultaba ir al centro a otras iglesias. No quiero entrar en detalles que no sean agradables, sino solo formular un prólogo. De la pequeña congregación diré que no tenía un avivamiento en cuanto al gozo de ver dentro del templo la salvación de las almas. Algunos hermanos salían a trabajar personalmente, pero de este trabajo solo conocemos al hermano Daniel Guerrero y a su esposa, que duran hasta nuestros días salvados por la gracia de Dios y el trabajo de la congregación. La congregación la encontramos sin pastor, dirigida por un grupo pequeño de hermanos que se esforzaron. Deseaban que cada uno tomara participación para la dirección. A su tiempo me tocó mi turno. Yo ya había probado como instructor con párvulos, jóvenes y adultos y había puesto mi entusiasmo y mi grano de arena. Puedo recordar en mi clase primaria a la hermana Alicia Yáñez, que ustedes conocen como una obrera que trabaja activamente en la obra del Señor. Ella era de familia creyente de denominación metodista, pero a ella le gustaba venir a la escuela dominical con nosotros. A su debido tiempo los hermanos, probablemente por ser yo el más joven de los que a ellos llamaban el cuerpo directivo de la iglesia, y por mi entusiasmo quisieron nombrarme presidente de ese cuerpo. Cuando estuve en mi oportunidad, puse todo lo que estaba en mi parte para que se engrandeciera el trabajo. Los hermanos, al ver mi deseo y mi entusiasmo, me alargaron el plazo que era de un mes, en el cual uno veía si pagaba a alguna persona para que viniera a predicar o lo hacía uno. Nosotros teníamos que pagar 5 pesos o 10 pesos para que nos predicaran. Entonces Dios me empezó a bendecir y vi que coronaba mis esfuerzos, pero justo confesaros que yo no había que hacer para lograr un avivamiento, solo hacía lo que había aprendido de la iglesia de donde yo venía, de una iglesia presbiteriana. Fiestas sociales, reuniones, kermeses,
conforme a lo que conocía para atraer a la gente, pero no me dio resultado alguno, al grado que quería poner campañas si era necesario en la torre en aquel entonces que tenía nuestro templo. Desde entonces empecé a poner mi dinero para la obra y buscar la manera de atraer las almas. Recuerdo una tarde que salimos del pequeño templo, alguien dijo que en una iglesia de la villa iba mucha gente. Entonces me dije, voy a ver, a observar, y fui. No llamó mi atención la predicación, puesto que predicaba un hermano a quien le habíamos pagado 5 pesos para que nos predicara a nosotros. Lo que llamó mi atención fue que si entraba una mujer se ponía a orar, si un niño o un hombre igual. Entonces me dije, ya sé, es la oración. Me regresé y me puse a orar. Fruto de la oración fue el derramamiento del Espíritu Santo, llenándonos por la misericordia de Dios. Era un sábado y teníamos una reunión literaria musical en el salón contiguo al templo. Yo llegué ese día y dije a las personas que ahí se encontraban, esto se acabó, es necesario buscar a Dios. En este salón hay 2 puertas, una da a la calle y otra al templo. El que quiera buscar a Dios, entregarse a Él, entre por la puerta del templo, y el que no, salga a la calle. Los que no decidimos atravesar el umbral de aquella puerta, entramos al templo. Dios nos bendijo. Sin embargo, yo no pensaba hacerme cargo de la iglesia. Me parecía una carga que yo no podía llevar. Así llegó el primero del año, en que el gobierno del Gran Calles dictó una orden en la que decía que cerrasen todos los templos que no tuviesen un debido registro, y el nuestro no lo tenía. Algunas personas quisieron hacerlo, pero no les fue posible. No les aceptaron porque no concordaban con nuestra denominación. Yo no quería hacerlo por no verme mezclado en el asunto, mas mis planes eran unos y los del Señor otros. Yo tenía un trabajo que entregar y no lo había terminado. Estaba dispuesto a salir para Cuernavaca, pero el trabajo no lo podía entregar. Cuando por fin terminé, llegaron los hermanos por mí. Habían arreglado que yo fuera registrado en el departamento central, que no podía registrar sin credencial del seminario. Entonces el hermano Flores me dijo, nosotros oramos y dijimos, si lo encontramos es la voluntad de Dios. Yo escuché a los ancianos y acepté la carga que Dios me había dado. Ahora puedo decir como Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Así vine aquí, y Dios me tomó a su servicio, y Él quiere que le sigamos, y Él quiere que le obedezcamos, y Él seguirá haciendo entre nosotros milagros, señales y maravillas. Fin del prólogo. Mi ordenación. El pequeño templo que nos dio albergue fue inaugurado un domingo de resurrección en el mes de abril, en el año de 1927, con permiso de gobernación del 20 de abril a ese mismo año. Otra fecha que quiero dar a ustedes es la siguiente. Me hice cargo de la congregación el 1 de enero de 1932. El mes de noviembre del año de 1932 vio la luz del primer periódico, órgano oficial de la Iglesia. El 1 de enero de 1932 recibí de los ancianos gobernantes de la Iglesia el diploma que confirmaba una ordenación de Dios. Indudablemente, no quiero decir que yo desprecie el diploma que me otorgaron los gobernantes de la Iglesia. No, solo quiero decir que fue una confirmación de mi ordenación que yo de Dios había recibido. Yo conocí el Evangelio desde 1923 en una iglesia presbiteriana cuyo representante era el señor Ross, el que me ofreció el ministerio, pero yo no acepté porque yo no tenía el llamamiento. Yo podía haberlo hecho desde entonces si hubiera tenido desde luego entrada al seminario, puesto que así se me ofrecía, pero yo no quería hacer nada para lo cual no hubiera sido llamado. Si hubiera aceptado el ministerio que se me ofrecía, hubiera tenido que volver a usar el bastón que había tenido que colgar, y ya no andaría por las calles cargando una puerta o una viga o una ventana, pues trabajaba de carpintero. En otras iglesias se celebra el día de su aniversario,
y nosotros no lo hacemos porque no sabíamos nada de esto, hasta ahora que es necesario organizar la historia de la Iglesia. La ordenación que recibí de los ancianos gobernantes era para hacer notorio que yo estaba capacitado para llevar las riendas del gobierno de un conglomerado espiritual. Hace tiempo leí de un prominente predicador, un misionero del Evangelio, que decía que cuando él era estudiante había ido a visitar a una anciana que se encontraba en artículo de muerte, para llevarle una palabra de consuelo, y se encontró con que la hermana aquella estaba tan llena de gozo y de vida espiritual, que en lugar de confortarla le dijo: hermana, yo quiero que ore usted por mí. Entonces ella, poniendo su huesosa mano, pues ya tenía 6 años de estar enferma, rogó a Dios y dijo: haz de este hombre un predicador. Días después aquella hermana durmió, y cuando este hombre fue ordenado pudo testificar y decir: mi ordenación la recibía de las manos de una anciana moribunda. Es que hay muchas ordenaciones humanas, por costumbre, por ritual, por llenar un requisito, etc. Pero yo pienso que lo indispensable para el camino espiritual es haber sido llamado y ordenado por Dios. Indudablemente las castas clericales no me reconocen como tal, pero a mí me basta con el poder de Dios y con que Él me haya ordenado, de tal manera que si no lo pudiera hacer en este templo lo haré en otro lugar. Porque mi templo es el mundo y mi púlpito es todo lugar donde esté un pecador, para decirle que hay un Dios y que Cristo le ama y que su sangre tiene poder para borrar el pecado de todos nosotros. En una ocasión, como consta a mi esposa, llegué de mi trabajo muy enfermo, probablemente con una fiebre muy alta y delirando. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero que subí hasta el tercer cielo y ahí vi y oí cosas que el labio humano no ha podido contar. Solo escuché una voz que me dijo: con esto sanarás. Pero yo no entendía qué era eso que el Señor quería decir. Entonces los hermanos, al saber que estaba enfermo, vinieron donde yo y me dijeron que traerían un médico. Pero yo me negué y les dije: yo oí, con esto sanarás. Pero no me pude acordar qué era aquello. Los ancianos luchaban mucho para que me curara, pero yo resistí y también luchaba por acordarme con qué sanaría. Viendo mi resistencia dijeron: puesto que no quiere que se le haga nada, oraremos y nos vamos. Ellos oraron y yo sané. Entonces abrí la palabra de Dios y Él me habló y me dijo: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En aquel momento recibí una orden que debía predicar, que la oración de fe sana a los enfermos y que si estuvieran en pecado, aún el pecado les sería perdonado. Martes 12 de agosto de 1941. Josué Mejía. Mi ordenación. Íbamos en el capítulo de mi ordenación. Vuelvo a decir a ustedes que mi ordenación, lo que yo recibí, no lo recibí del hombre alguno, sino de Dios. Hablaba a ustedes sobre la manera como Dios me hizo conocer la doctrina de la sanidad divina. Quiero decir que sería muy extenso tratar de entrar al conocimiento de cómo Dios me fue revelando las doctrinas que sostienen a nuestra iglesia. Solamente quiero pasar de la sanidad divina a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para esto tendré que decir a ustedes que yo conocí el Evangelio en el año de 1923, un viernes del mes de abril, pero no podré decir que ese día me convertí porque trataron cosas que no entendí ni me llamaron la atención, informes, avisos, etc. Pero ya Dios había tocado mi corazón y volví a aquel templo. Quiero decir a ustedes que durante un año laboré yo en esa iglesia y nunca oí hablar de que Cristo viniera otra vez, y yo ya lo sabía. Había sido presidente de las sociedades de esfuerzo cristiano en el Distrito Federal y había ocupado muy buenos puestos entre la iglesia evangélica. También diré que yo ocupé muy buenos puestos en la iglesia católica. Fui caballero de María Auxiliadora y de María de Guadalupe y creo que monaguillo, pero nunca oí que Cristo viniera. Pero cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, una noche cuando ya nuestra iglesia estaba en pleno avivamiento, entonces los hermanos Mireles ni vivían aquí, ese era terreno del templo. No quiero decir que viven en terreno del templo, ellos lo compraron. Entonces mi casa lindaba con nuestra iglesia y yo dormía en una pieza alta que tenía una ventana, la que yo abría a propósito, pues me gustaba dormirme oyendo la oración de los hermanos. Entonces se oraba de día y de noche, pero los vecinos se quejaban y se tuvo que suspender la oración por las noches, pero pasábamos todas las noches encantados con el Señor.
Esa noche como a las 12 me fui a dormir. Había estado orando con el pueblo. Mi esposo se quedó orando. Me acosté. Había una luna muy hermosa y por la ventana me daba la luz en pleno rostro y yo estaba acostado boca arriba viendo las estrellas. Qué hermosas son, cómo hablan de Dios. Astros en gran número sujetos a una ley, la mano de Dios. Y yo estaba gozándome en la contemplación y oyendo a mis hermanos. Esto no quiere decir que a mí no me guste orar, a mí me gusta mucho, pero me gozo oyendo orar al pueblo. Cuando de repente, con mis ojos bien abiertos porque estaba contemplando las estrellas y la luz de la luna y estaba oyendo orar a mis hermanos fervientemente, vi un relámpago que atravesó el cielo de oriente a occidente y un temblor fuerte y una voz como de trompeta que decía: «He aquí, el esposo viene, salid a recibirle». Yo quedé como mudo, paralizado, no pude moverme, como cuando hay un temblor los perros aullaban, pero yo oía a la iglesia que seguía orando intensamente. Yo quería gritar y no podía, quería pararme y no podía. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Quién sabe? Después de un tiempo oí en la planta baja que entraba mi esposa que venía de la oración y yo no podía moverme. Pero en un momento pude palmear en las paredes de la cama y entonces ella habló y dijo: «¿Me hablas?». Y al hablar ella yo pude hablar y dije: «¿Qué tembló?». Y ella me dijo: «No», pero no le dije nada, sino me paré y me puse a orar. Prendí la luz y me puse a escudriñar las escrituras y encontré que decían: «He aquí, yo vengo presto». Así me pasé unos 10 o 20 días en los que no quería ni ir a trabajar por estar estudiando. Me puse a escudriñar, hice mis esquemas, mis croquis, estudié y empecé a predicar que Cristo viene, porque Dios me lo había revelado así. Mas había un temor en mí y me decía: ¿y si estoy equivocado y predico una doctrina errada? Esto me decía mi carne, pero mi interior decía: «He aquí, yo vengo presto». Y así empecé a presentar la doctrina. No obstante, tener un temor enorme por la responsabilidad y especialmente porque de uno depende la vida eterna, de millones de almas. Mi hombre espiritual estaba seguro, pero mi materia se rebelaba y yo no sé ni de dónde me llegó un libro. ¿Quién me lo mandó? ¿Quién sabe? Venía de Toronto, Canadá. Lo empecé a leer y era la misma doctrina que me había sido revelada y que yo había estudiado. Después me llegó otro libro, venía de la Argentina y era también la misma doctrina. Entonces confronté con la mía los dos libros y era la misma doctrina que el Señor me había dado. Con los dos libros y la oración comprobé y deduje que Cristo viene, pues está dicho que el testimonio de 2 o 3 es válido. Por eso Dios me había ordenado predicar sobre las hermosas doctrinas del Señor. No quiero alargar la historia de la iglesia sobre mi ordenación, pues no me gusta hablar de mi persona. Ustedes habrán notado que mi retrato no aparece nunca en el periódico, aunque todos los pastores lo hacen. Yo no soy pastor, soy el siervo del pastor. Desde entonces, toda explicación doctrinal, todo punto de doctrina, todo asunto bíblico, no lo fui a consultar con nadie ni tampoco tenía dónde ir. De la iglesia romana voluntariamente me había excluido. Ni modo de ir con un sacerdote. De la iglesia evangélica voluntariamente me había excluido. También, pues según ellos tenía que pasar por las aulas de un seminario. Y como yo no tenía tiempo para tal cosa, estaba excluido. ¿A dónde volver los ojos? Sino al que me había llamado y revelado la doctrina. Él me había revelado una cosa, podía revelarme 100 y el Señor me enseñaba las cosas como una cinta cinematográfica, por su amor tan grande. Por eso podemos decir nosotros: el Evangelio que nos ha sido revelado es del Padre, porque a Él le ha placido que así sea. Después de esto reuní al pequeño grupo que éramos en un saloncito y les dije: ustedes son padres de familia y a mí me ha sido revelado esto y esto. Si a ustedes les parece bien que trabajemos bajo estos puntos fundamentales doctrinales, yo estoy de acuerdo y trabajaré con ustedes. Si no, tome otro mi obispado. Entonces aquellos jefes de familia, 6, 7 o 10, aceptaron y dijeron: paréceme oír todavía el dicho de ellos, como el dicho del pueblo de Israel a Josué. Estamos de acuerdo, pero si tú te esfuerzas y Dios es contigo, nosotros también haremos. Solamente que te esfuerces y Dios sea contigo, entonces haremos lo que tú dijeres. Y empezamos el trabajo y lo primero que rogamos a Dios fue: derrama el poder de tu espíritu, porque no queremos ser un grupo estéril, queremos el poder.
Esto sí ya lo dije a ustedes, lo vi en la iglesia de las asambleas de David, Ruesler, que había bautismo de Espíritu Santo, pero yo de todos modos quise inquirir y busqué, y vi que el bautismo del Espíritu Santo es para nuestros días, y que podía y debía pedirse. Entonces, un domingo en la escuela dominical, Dios derramó el Espíritu Santo, y desde aquel día lo ha seguido derramando, unas veces a 6, otras a 10, a veces hasta 50 han recibido las lluvias tempranas y tardías. Entonces no sabíamos hacer trabajo personal para atraer a las almas, pero cuando el Espíritu Santo fue derramado, hicimos trabajo personal y trajimos muchas almas, algunas veces forzándolas a entrar para que se llenara la casa de Dios y fuesen salvas. Y habiéndonos propuesto para una Semana Santa un domingo de resurrección que hubiera 300 almas ese domingo, había 500. Dios había coronado magníficamente nuestro esfuerzo, había llenado de gran bendición el trabajo de nosotros por salir a buscar almas. Ahora, gracias al Señor, llegan solas y ustedes trabajan por la obra que es completamente misionera. Pero en aquel tiempo hubo que salir a buscarlas y trabajar activamente. Yo me postraba en oración y ellos iban a pescar y echar la red, y cogían toda clase de pescados. Yo permanecía todo el tiempo orando. Y como a las 7 p.m. llegaban, quien con 2 del brazo, otros con 3 hasta empujándolos, traían las almas al conocimiento de Dios. Cuando ellos llegaban con los que pescaban, se hacía un gran culto de predicación. Nota: el hermano Josué Mejía siempre predicaba. Yo prediqué durante 3 años todos los días. ¿Cómo no me he vuelto tuberculoso? Solo Dios lo sabe. Pero Dios nos bendijo y nos está bendiciendo. Gloria sea al Señor. Martes 2 de septiembre de 1941, Josué Mejía. Ustedes dirán que tenían los pentecosteses, pero ellos querían que me amoldara a sus movimientos. Pero yo no quise. Entonces me dijeron, si no quiere sujetarse a nuestro movimiento, lo dejamos. Yo no necesito unirme a otro movimiento, lo que quiero es a Dios y hacer su voluntad. Entonces, ¿a dónde volver los ojos? Todo era problema para mí. Cada manifestación del Espíritu Santo originaba, si ustedes quieren llamarlo así, escándalo, porque gritábamos y veíamos cosas desconocidas y la oración se hacía a gritos, por lo cual venían los gendarmes a ver qué pasaba. Y como allí está luego la calzada de Tlalpan y el griterío se oía hasta allí, los coches en lugar de seguir se metían por esta calle a ver qué cosa era, y se juntaba la gente y era necesario predicarles el Evangelio. El escándalo sirvió para atraer a las gentes. En esos días se juntaba el servicio de la madrugada con el de la noche, y se llenaba el templo de personas que no conocían el Evangelio, y lo que yo quería lograr con castillos y campanas, lo logró el poder del Espíritu Santo. Pero había escándalo, y yo no sabía sujetar muchas cosas. En ocasiones entraba la policía, pero aún a ellos les era anunciado el Evangelio. Los vecinos se quejaron y vinieron para llevarme a la cárcel, pero nunca me llevaron, porque cuando venían orábamos por ellos y por el gobierno, y se iban muy contentos. Era una obra muy gloriosa, pero un poco descabellada. No había quien sujetara y se presentaban cosas muy difíciles. Empezaba a manifestarse el don de lenguas y de profecía, y eran problemas para mí, pero yo solo decía, mira, Señor, yo quiero pecar de crédulo y no de incrédulo. Quiero que me castigues por hacer y no por impedir, no sea que vaya a estar resistiéndote. Fue una época muy hermosa, pero llena de problemas. Yo no dormía pensando cómo resolver esos problemas que eran a toda hora. Yo necesitaba estar orando siempre y gimiendo, Señor, haz misericordia, y enseñamos para que se haga tu voluntad y no la nuestra. El hermano Flores se ha de acordar cuántas aflicciones, cuántos problemas, pero ellos me enseñaron y me instruyeron para el crecimiento de la iglesia y para guardar el orden en ella. Queridos hermanos, aquella vez tuve un problema. La primera hermana que recibió el bautismo del Espíritu Santo se infló de vanidad, mas Dios en su bondad me ha dado discernimiento, y aunque no tenía el bautismo con el Espíritu Santo, yo le dije, hermana, a mí no me parece esto. Y ella volteó con arrogancia y me dijo, ¿usted qué sabe?
¿tiene ya el bautismo con el Espíritu Santo? Yo le respondí que de acuerdo con las Escrituras debía ser así y así, pero no podía sujetarla. Una noche estaba yo dormido y me fueron a levantar porque en el salón, donde antes hacíamos las fiestas y donde vivía esta persona que cuidaba del templo, había un grave problema. Esta hermana se empeñó en que su hija recibiera el Espíritu Santo. Quiero aclarar que es lógico pensar que estando el hombre sucio y en pecado, y si por gracia viniera lo divino, tiene que haber forzosamente un choque, y la carne tiene que oponerse, tiene que tener manifestaciones groseras y toscas, porque la carne impele y se opone al espíritu. Eso era lo que aconteció, era algo espantoso. Entonces me mandó llamar y vengo yo, y ¡ay, Señor, qué cosa tan tremenda! Me pasé toda la noche queriendo sujetar a aquella muchacha y era algo imposible. Hasta que me revestí de valor y reprendí, pues yo dije, tiene espíritu inmundo, y yo le reprendí en el nombre del Señor. Y me acordaba que dice la Escritura que unos ociosos que se quisieron burlar, el espíritu arremetió contra ellos, y yo decía, no vaya a arremeter contra nosotros. Mas con todo y temor yo le reprendí, y salió ese espíritu inmundo. Pero qué lucha y qué problemas. Yo no quisiera empezar de nuevo. La obra seguía creciendo. Venían las multitudes por curiosidad o por lo que ustedes quieran, y había oportunidad de hablar gloriosamente del Evangelio. Las iglesias evangélicas empezaron a decir a sus congregantes que yo andaba a 1 metro de alto, y sus congregantes venían a verme andar tan alto, y se quedaban con nosotros, no porque yo hiciera algo extraordinario, sino porque hablábamos del Evangelio completo. Los pastores de otras iglesias se enojaban conmigo porque decían que yo les estaba robando a sus miembros, a lo que yo dije, ustedes se ponen a decir que yo ando volando y vienen y encuentran algo más de lo que ustedes saben. Esta fue mi época de problemas, problemas con los de adentro, problemas con los de afuera, problemas espirituales conmigo mismo, problemas de todas clases. Una ocasión estábamos en el servicio de la escuela dominical y vinieron trayendo personas extrañas o de esta iglesia un niño paralítico. Entonces vinieron y dijeron, venimos con el niño para orar por él. Yo me metí con él en el cuarto de oración que entonces estaba de aquel lado. Lo primero que hice inmediatamente después que decidimos buscar a Dios fueron los 2 cuartos de oración, chicos, apenas cabían 4 o 5 personas. Entonces digo, me metí al cuarto de oración con el niño y le dije al Señor, Señor, sana a este niño. Y el niño no sanaba. Mira, Señor, qué multitud está allá afuera. ¿Qué va a decir a esa gente? Sana al niño por tu nombre. Y el chico no sanaba. Y una hermana que había sentido las manifestaciones de Dios recibió el don de profecía y entró al cuarto y me dijo, hermano, así dice el Señor, lleva a este niño a su casa y allí ora por él. Pero yo decía, Señor, mira esta multitud, cómo me voy y los dejo esperando. Pero esa hermana decía y hablaba por el Espíritu de Dios. Y yo sentía gran angustia en mi corazón por esa multitud que había afuera esperando. Y ella decía, hermano, eso dice Dios. Yo confieso, hermanos, no hice caso. No oí a la hermana y dije, el Señor tiene poder. Y dije al muchacho, en el nombre de Cristo levántate y anda. Y él se levantó. Y lo presentamos al pueblo y les dije, he aquí lo que Dios hace. Las gentes lloraban y gemían, y se arrepentían de sus pecados y glorificaban a Dios. Y así estaba la obra creciendo en el Señor, pero con muchas dificultades y angustias. Josué Mejía, martes 8 de septiembre de 1941. Ustedes dirán que tenían los pentecosteses. Las obras foráneas. Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Amados hermanos en el Señor Jesús, con el avivamiento de que hablamos el último martes, Dios era con nosotros, pero no pensé nunca en las obras foráneas, ni en el movimiento extendido por las distintas partes de la República. Yo había pensado, aquí en este lugar, yo nunca he tenido ambición de extenderme y ninguna congregación puede decir que le hemos quitado los miembros. Inclusive podemos decir que a muchos hemos ayudado. Muchos grupos han venido a pedir ayuda, y yo me he negado, porque no tengo el deseo de expansión. Al principio, figúrese usted, cuando eché la red por primera vez en el nombre de Cristo, pesqué un pez soldado,
Gracias a Dios. El hermano Silviano Chapina, primer misionero de nuestra iglesia. Este soldado en la revolución había andado por toda la república y era formidable. Había veces que salíamos de aquí, fuera, a cualquier parte, y él me decía: en el cerro fulano libramos tal batalla, en la sierra mengana sucedió tal cosa, y así. Dios lo salvó, pero cuando Dios salvó su alma y recibió el bautismo del Espíritu Santo, le ordenó que saliera, así como había andado con el ejército, saliera a predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este hermano ya no está con nosotros, Dios lo llevó con él, bendito sea su nombre para siempre. Y así fue como el hermano Chapina, con un ayate y 2 o 3 mudas de ropa, se despidió de nosotros y sembró este evangelio de poder por toda la Costa Chica y por donde quiera que iba, según se lo permitían los recursos que disponía. Por todas partes sembró este evangelio santo de poder, y muchas denominaciones han aprovechado esta obra, y a la postre el hermano Chapina durmió en el Señor, y él lo recogió entusiasta. Pero surgió una dificultad: ¿cómo hacer con lo que él iba sembrando? En las ciudades las denominaciones les ayudaban, pero en los campos, en las rancherías, allá no iban las denominaciones porque no había dinero, y era un problema porque teníamos la carga de ellos y de dónde agarrar voluntarios y darles una preparación. ¿Y cómo darles esa preparación? Tuve pues que agarrar voluntarios y prepararlos y a trabajar. De allí la necesidad del instituto. Yo soy un poco comodín y huyo siempre de las responsabilidades que no debo de tener, pero de las que Dios quiere que lleve las tengo que llevar. Quiero que sepan que mi deseo no era extender esta iglesia ni mi ambición era tener grupos, sino que Dios lo ordenó. No era mi deseo tener un instituto, sino que se hacía necesario notablemente poner una mediana preparación para algunos que quisieran trabajar por la obra. Fue pues necesario abrir el instituto. 1932. Tenía pequeñas obras en diferentes lugares, en poblados, en ciudades grandes como Acapulco, otras en Tampico y en algunas rancherías, porque así lo había tenido a bien el Señor. Ante esta necesidad de la obra foránea, y viendo que la obra se iba extendiendo más y más, tuvimos la necesidad de un himnario adaptable a los campesinos y lo más fácil de cantar para llevar a sus corazones el sentimiento vivo de la música en los servicios. Entonces se suscitaron las grandes dificultades denominacionales. Por donde quiera me ponían barreras y estorbos y decían que éramos pentecostales, pero nosotros no lo éramos, y les decíamos que solamente éramos de Dios, pero no querían aceptar lo que les decíamos, y el periódico nos servía de portavoz para decir quiénes éramos. Así se formó el periódico. Este fue editado pues por necesidad. El periódico, como ustedes ven, lleva por título La Nueva Raza. Y esto porque la visión era esa, no la visión que yo haya tenido, sino la que Dios me dio. No queremos llegar a lo que hemos sido, sino ser una nueva raza, un nuevo pueblo, sacado del fango para hacer de él un pueblo puro, como la flor de loto que nace en el cieno, pero cuando florece es una cosa muy distinta en belleza y pureza. En el primer periódico que sacamos a la luz, aclaramos este punto: quiénes éramos, declarando que no éramos protestantes ni pentecostales, sino que deseábamos ser cristianos, solamente como la primera iglesia. Es razonable aclarar que fueron mujeres quienes me ayudaron, fueron las hermanas. Ellas me ayudaron bastante, hasta a predicar. Ellas hacían todo el trabajo. En cuanto fueron levantados hombres, las mujeres fueron quedando en segunda fila. Así pues, queridos hermanos, en esa forma nuestra obra se ha desarrollado, guiada por el Espíritu de Dios y confiando en Cristo Jesús, de donde únicamente nos podía venir todo auxilio y todo apoyo. Luchando con los de afuera y con los de adentro. Hubo momentos muy difíciles, pero no nos abandonó el Señor. Claro está, después de formada la congregación, muchos la ambicionaron. Al principio era un desprecio para todos, pero una vez organizada todos empezaron a ambicionarla. Porque por la manifestación de Dios había crecido la congregación notablemente, y hubo quienes hicieran cálculos como este: 500 personas a 10 pesos cada una daban 5,000 pesos. Pero Dios no quería así, porque a libertad hemos sido llamados. Gloria al Señor, y no podemos olvidar que todo es obra de Él.
Entre nosotros nos dijimos, si la obra es de Dios, no hay que apurarse, si la obra es de Dios, trabajaremos por Él que la hizo. Por eso no lo hemos hecho nosotros, ni lo hemos puesto en otras manos, sino en las manos divinas de Dios, delante de Él, para que Él haga la obra. Un día estaba yo en el púlpito, y se paró una hermana llena del Espíritu de Dios diciendo, el Señor está detrás de usted. Yo me quité y dije, Señor, el púlpito es tuyo. Muchas imperfecciones hemos tenido. No hemos hecho lo que debiéramos hacer, pero el Señor va agregando a todos los que han de ser salvos. Y de esa manera, a grandes rasgos, la historia de la Iglesia podemos terminar. Momentos gloriosísimos, momentos amarguísimos, pero la obra ya organizada sigue su curso, aflojando de un lado, apretando por el otro, pero sigue su curso. Gloria sean a su sagrado nombre. Esta es la historia de nuestra iglesia. Josué Mejía, martes 23 de septiembre de 1941. Datos de la historia de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, proporcionados por el hermano Aquiles Mireles Perales, testigo ocular y primer director del coro de la Iglesia Central. Por el año de 1920, varias familias evangélicas de diversas denominaciones comenzaron a llegar como colonos a un pueblecito llamado La Trillera, hoy General Anaya, pues habiendo escasez de casas en la capital, muchos optaron por emigrar a dicho lugar. Máxime en aquel entonces se empezaba a fraccionar las colonias: Moderna, Postal, Nativitas, Independencia, Zacahuitzco y Portales. Las citadas familias, profesando la misma fe y los mismos sentimientos cristianos, empezaron a buscarse mutuosamente para celebrar cultos en los hogares unidos en un ambiente cordial, fraternal, y haciendo a un lado mezquinos exclusivismos, se reunían para alabar a nuestro Dios. Pero a pesar de lo noble de aquella corriente de fraternidad cristiana, hubo quienes trataron de impedirla, pensando en la construcción de templos denominacionales para que las familias concurrieran a ellos de acuerdo con su denominación y así neutralizar la unidad existente. Pero al pretender iniciar la construcción de dichos templos, surgieron algunas dificultades desagradables entre pastores de algunas denominaciones, pues todos reclamaban la prioridad por tener establecidos centros de oración en las colonias citadas anteriormente, y mientras los pastores discutían, las familias se seguían reuniendo en las casas para celebrar cultos de alabanza a nuestro Dios dirigidos por obreros autorizados de las denominaciones. El domingo 3 de septiembre de 1922, a la hora de servicio de la escuela dominical que se celebraba en la casa del profesor Fidel Treviño, se presentó una comisión de pastores integrada por los señores Miguel Garza de la Iglesia de Valderas, Plutarco Arellano de la Iglesia Presbiteriana Betel, Epigmenio Velasco de la Iglesia Metodista de Gigante y Crescencio Orozco de la Iglesia Cuauhtémoc-Zin. Dicha comisión se presentó de imprevisto y por sorpresa, sin embargo, se les dio la bienvenida y se suspendió el servicio para dejarlos en libertad de que expusieran el motivo de su visita. Primero se tomó la palabra fue el señor Arellano, quien después de leer un trozo de las Sagradas Escrituras facilitó al grupo allí reunido por el entusiasmo que se manifestaba. El hermano Arellano propuso que se reunieran de acuerdo a sus denominaciones de origen para enviarles pastores sostenidos por los congregantes, y que si algunos no podían hacerlo, entonces las iglesias mandarían algún obrero o estudiantes para hacer los cultos con cada miembro de cada denominación.
Desde luego dicho consejo o sugerencia desagradó a las personas allí reunidas, pues se interpuso como se pretendía impedir la corriente establecida de unidad cristiana. Habiendo otros pastores, entre ellos el señor Eleazar Pérez del Divino Redentor de la Iglesia Presbiteriana, que también formaba parte de la comisión, pero no se llegó a ningún acuerdo. Sin embargo, se dieron cuenta del deseo que prevalecía, que era de seguir unidos, y al fin hubo del grupo de pastores uno que dijo las mismas palabras de Gamaliel: dejámoslo, si esto es de Dios, prevalecerá. Y la comisión de pastores se retiró. Salida la comisión, la concurrencia quedó embargada de algo increíble. No hay lenguaje humano para describirlo. Y aquel domingo 3 de septiembre de 1922, como a las 11 horas, experimentábamos una corriente sobrenatural de emoción espiritual y un sentimiento gloriosa. Libertad estremecía de gozo a todos los congregados. Fue en ese momento cuando el señor Rosalio Carvajal, presidente de la Junta de Mayordomos de la Iglesia Metodista, se puso en pie y dijo: hermanos, estoy convencido de que los que estamos aquí como evangélicos mexicanos debemos asumir nuestras propias responsabilidades, procurando una mayor consagración de nuestras vidas para cumplir nuestras obligaciones y gozar de los privilegios inherentes a la obra del Señor, pidiendo que nos conceda todo el acuerdo con su divina voluntad. No es nuestro propósito asumir actitudes contrarias al amor, ni deseamos que se ofenda la dignidad de nuestros pastores o que se nos culpe a sombra de desprecio de las bendiciones muy grandes, pero escrúpulos de conciencia y por el fruto ya maduró de la experiencia, creo que debemos bastarnos a nosotros mismos, dando de gracia lo que de gracia recibimos y haciendo a un lado las barreras denominacionales que han impedido el extendimiento del Evangelio. En nuestro país, nosotros debemos seguir adelante anunciando el Evangelio de Dios. Por eso siento en mi corazón y considero un privilegio cooperar con mi grano de arena, poniendo a su disposición un terreno para construir el primer santuario nacional donde se reúna el pueblo evangélico de estas colonias, y si ustedes aceptan, desde mañana podemos comenzar a construir. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón y esto he dicho. Después de estas palabras salidas de un corazón sincero y que constituían verdaderas descargas eléctricas que hacían derramar lágrimas de gozo, se oró al Señor y después ofrendamos de buena voluntad para iniciar la construcción de aquel santuario. Hubo suspensiones y disposiciones asociadas de entusiasmo en las que decía que la iglesia se llamaría Compañerismo Bíblico Interevangélico de México, Asociación Evangélica Mexicana, Iglesia Nacional Evangélica Unida, etc. Se optó por la última, quedando desde aquel momento inmemorable el día 3 de septiembre de 1922 fundada la Iglesia Nacional Evangélica Unida Mexicana. Se nombró un cuerpo directivo responsable, se solicitó el concurso sincero, espontáneo y entusiasta de todos los reunidos, cuya cooperación sería valiosísima, pues su vocación, talentos, experiencias construirían una garantía para dar vida y orientación a la marcha inicial de la naciente entidad religiosa. Se nombraron varias comisiones y se levantó un acta que se propuso fuera protocolarizada. Se consideraron fundadores de la Iglesia las siguientes personas: señor Pantaleón Villanueva, anciano gobernante presbiteriano;
Adolfo Gómez, Sirio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Luis Manguín, anciano gobernante presbiteriano, profesor Fidel Treviño, anciano gobernante presbiteriano, señor Gerardo Ruiz, pastor de la Iglesia Bautista, señor Rosalio Carvajal, señor Eliodoro Flores, señor Francisco Díaz, señor Pablo Galván, mayordomos presbiterianos. En aquel ambiente de armonía fraternal se comenzó a la construcción del templo y los cultos se siguieron celebrando en las casas de los hermanos. Al terminar la planta baja se principió a celebrar el culto a nuestro Dios, pues parecía que vivíamos en tiempos apostólicos, ya que todos los hermanos eran de un mismo corazón y de una misma alma. Pero desgraciadamente el diablo no podía estar contento con tan gloriosa obra y se interpuso para meter la división, la contienda, la ambición y toda obra perversa. 3 miembros de los fundadores, 2 metodistas y un presbiteriano impidieron la entrada a varios hermanos al templo. Todo se dejó en las manos del Señor. Se determinó seguir haciendo los cultos en la casa del hermano Luis Manguín, la cual nos facilitó con mucho gusto, allí en la calle de Fuentes Brotantes, a espaldas de la Iglesia Católica. Por más de 2 años quedó al frente del grupo el hermano Genaro Ruiz, pastor bautista, y seguíamos alabando el nombre de nuestro Padre Celestial. Nuestro grupo iba siendo reforzado por verdaderos valores, como el hermano Aquiles Mireles, Manuel González Cornejo, Juan Valero, señor Raúl Miranda, señor Sirio Manguín, y otros con sus respectivas familias, y desde entonces denominamos a este grupo Iglesia Cristiana Interdenominacional. Después, iniciativa del señor José Sánchez, se adquirió un terreno en abonos en el fraccionamiento del jardín, mismo donde con el ruido de actual templo. Se nombró comisión para el arreglo a todo lo relativo a la construcción, la cual quedó integrada por los señores Genaro Ruiz, Luis Manguín, Eliando Flores, Manuel González Cornejo y Pedro Galván. Comisionado este último para diseñar el primer proyecto, se construyeron así como todo lo relativo a obras públicas y salubridad. Se colocó la primera piedra por el hermano Vicente Mendoza, ministro metodista, a quien se invitó para este acto, después de un solemne servicio en la casa del hermano Manguín, en la tarde del sábado de gloria del año de 1926. Un año después, el domingo de resurrección de 1927, se inauguró el templo, habiendo llegado ese día el anciano gobernante de la Iglesia Presbiteriana de Aguascalientes, el señor Pablo Mireles, que desde entonces fue una de las columnas de la iglesia. Por este mismo tiempo llegó el señor Josué Mejía y un poco después el señor Alejandro Guzmán y otros más. En 1930 renunció como pastor el señor Genaro Ruiz, y en vista de ello se acordó que el cuerpo directivo se hiciera cargo del trabajo de la iglesia. El cuerpo directivo estaba formado por ancianos: Eliando Flores, Manuel González Cornejo, Luis Manguín y Pablo Mireles, así como los mayordomos Josué Sánchez, Carlos Castillo, Florentina Aguirre, Ciro Manguín, Alejandro Guzmán, Pedro Galván y Josué Mejía, acordándose que les tocaría unos a cada uno, dejándoseles en libertad de acción para invitar a predicar a quienes creyeran conveniente. Al publicarse el decreto de 1931 de que todos los ministros de los colunos debían registrarse en gobernación mediante constancia
de sus certificados y nombramientos que les capacitaban para el objeto. Tocó el señor Pedro Galván arreglar con ayuda de Dios el registro del hermano José Mejía Hernández, quien fundó el periódico Nueva Raza. El señor Pedro Galván cooperó en los primeros formatos y editoriales del mismo. A partir de esta fecha empieza una nueva etapa de la que hoy es Iglesia Cristiana Interdenominacional. El hermano José Mejía Hernández desde entonces fungió como pastor de la Iglesia Central y director del que ahora es Movimiento Cristiano Interdenominacional, ya que desde entonces cada miembro se constituía en un misionero. Claramente se envió que el Espíritu Santo de Dios usó a nuestro hermano Mejía y al Señor añadía a la Iglesia a los que había de ser salvos. Durante los años que el hermano José Mejía fue guía espiritual de nuestro movimiento, hasta que el Señor lo recogió el día 4 de septiembre de 1950, la Iglesia Cristiana Interdenominacional creía que con la presencia real y verdadera del Espíritu Santo de Dios. En el año de 1931, en un domingo de resurrección, el bautismo del Espíritu Santo se dejó sentir en la pequeña iglesia de Portales. En el mes de diciembre de este mismo año, el presidente de la República, don Plutarco Elías Calles, dictó un acuerdo a toda nación, por lo cual todas las iglesias tenían que estar debidamente registradas y autorizadas por la Secretaría de Gobernación, pues en su defecto tendrían que ser recogidas para utilizarlas como escuelas o bibliotecas municipales. Como la iglesia en cuestión no tenía ningún registro, ni había ningún pastor debidamente ordenado por algún ministro eclesiástico, hubo la necesidad de ver la forma de registrarlas. En ese año de 1931, el hermano Josué Mejía era el encargado de ministrar al Señor, por no haber desde hace varios años un pastor de alguna denominación que lo hiciera, y debemos aclarar que todos los que colaboraban con él eran laicos, así como el mismo hermano Josué. Fueron nombrados por un cuerpo de colaboradores, el hermano Pedro Galván y el anciano Eliodoro Flores, para desempeñar la comisión de registro de la iglesia, pero fueron advertidos terminantemente por el hermano Josué de no registrarlo a él como pastor, que registraran al que quisieran, pero no a él. Los hermanos comisionados llegaron a Gobernación a las 6 de la tarde y se registró se terminaba a las 6:30. En la oficina estaban los pastores Eleazar Pérez, pastor presbiteriano, y el pastor David Ruesgas de la Iglesia Pentecostés, así como el pastor de la Iglesia Los Nazarenos, señor Satín, y los tres discutían acaloradamente, proponiendo que dirían la graduación a Josué Mejía mediante un diploma. Pero la iglesia de Portales pasará a depender de alguna de las tres denominaciones. Los hermanos comisionados, que sabían que la iglesia les había costado mucho trabajo y dinero para adquirirla, no querían aceptar las proposiciones, y como ellos habían dado a leer al empleado que estaba haciendo los registros el papel que indicaba claramente los ideales y las creencias de la iglesia, el empleado llamó a los hermanos comisionados y les dijo: ¿qué ustedes no pueden ordenar a eso, Josué Mejía? Si ustedes me lo traen, yo los espero hasta las 7 de la noche. Y yo les registraré tomando en cuenta la denominación que ustedes tienen en este papel que me han dado, y lo pondré en el libro del registro, como una nueva secta, Iglesia Cristiana Interdenominacional, y tienen derecho a formar otras 25 iglesias bajo esa misma denominación. Así se inició el nombre de la iglesia. Los hermanos tomaron un coche llorando al Señor que lo encontráramos y que quiera, y que era todo la súplica, llegaron al taller donde trabajaba,
como el banitero. Josué Mejía y los encontraron y le dieron todo lo que había sucedido. Los tres sintieron que en el corazón era cosa del Señor, pues Josué les confesó que teniendo que entregar una recámara a las 6 de la tarde, no pudieron hacerlo, pues un ropero que podía ser debidamente terminado por los hombres. Entre 4 no se terminó y con el camión de carga listo para llevar la recámara por el ropero no se pudo entregar y el hermano Josué tenía que esperar. Así fue como los hermanos lo encontraron y quiso acompañarlos a gobernación. Firmó el libro de registro y en la semana siguiente, después de haber sido debidamente ordenado por el pastor Juliano Manuel González Cornejo, se le hizo el diploma de registro y así quedó debidamente ordenado el hermano Josué Mejía como director del Movimiento Cristiano Interdenominacional de la República Mexicana en los primeros días del mes de enero del año de 1932. A veces nos invitaban a la iglesia de Gante, a las reuniones literarias musicales, y nos decían, los simpáticos hermanos de Portales, presentábamos nuestros números que mucho nos gustaban, y todos tan contentos, formábamos un cuarteto masculino con el mismo fin, el hermano Josué López Giro, y el que hablaba, y como nos gozábamos cantando en la calle, en las paradas de los trenes, nuestras canciones bastante bien preparadas, la gente se nos reunía para oírnos, pero como digo antes, no conocíamos la verdadera cosas espirituales y claro, nos sentíamos muy a gusto. Todo esto lo digo como parte de la historia del primer coro, pero nunca para que se nos limite. Ahora me apeno demasiado, pero así fue. Mas cuando el hermano José tomó a cargo de la iglesia, las cosas cambiaron. Gracias a Dios, ya que en una ocasión dijo, aquí hay 2 puertas, una para el templo y otra para la calle. Los que quieran seguirme en la oración, pasen al templo y los que no pueden salir a la calle. Y muchos, la mayoría, se fue a la calle. Desde entonces se terminó nuestra actuación de mañanitas en las casas con canciones mundanas y nos dedicamos a buscar el rostro del Señor en nuestra oración. Desde entonces nuestros cantos eran una verdadera y humilde alabanza al Ser Supremo y las bendiciones espirituales no se hicieron esperar. Teníamos invitaciones a varias iglesias, por nuestro coro se hizo algo famoso, quizá por la bondad de los hermanos que nos invitaban, y así tú de la fe en Puebla, en Pachuca, en la Calzada de los Misterios, en Tacubaya, pero todo por obra y gracia de nuestro Dios, habiendo tenido en ocasiones especiales hasta 50 voces. Por razón natural los elementos y los directores han ido cambiando, ya que todo va evolucionando. En alguna ocasión el hermano Josué tomó la dirección, después su hijita Diadelfa, que ahora con sus estudios es una verdadera maestra y artista. Luego el hermano Otiel, que en los años hasta hoy le ha tenido, y gracias a Dios, por lo tanto como a él como a sus elementos. El Padre Celestial les ha bendecido en hermosa manera en su ministerio. En el día de hoy ya solo hay un coro en nuestra iglesia central, sino varios grupos cuyo deseo es alabar al Señor, como el coro de Josué Mejía, el grupo de jóvenes Gente Nueva, el grupo de Vanguardia Femenil y por último el grupo coral del Recuerdo, formado por los elementos que aquellos tiempos y algunos jóvenes que han agregado, pero todos con el fin de alabar el santo nombre de nuestro Dios, porque, hermanos, no hay otro Dios que nuestro Dios,
a Él sea la gloria. Esto es, hermanos, lo que